Un queso con una miel de caña con extracto de maracuyá. Esta miel de caña se toma. Hoy venimos acompañando a 4 asociaciones de líneas priorizadas del departamento de Cundinamarca, Colombia, Café y Panela. Productos alimenticios, productos que vienen en representación de mujeres víctimas de la violencia, productos saludables, café que obviamente es algo representativo de nuestra tierra Colombia y la panela que también lo que queremos hacer es darla a conocer en ese mercado de Aruba. Venimos preparando y alistando a un grupo de mujeres del departamento de Cundinamarca para que puedan exportar el café y la panela. Se les ha hecho todo un acompañamiento en capacitaciones, entrenamiento también para cierre de brechas y que puedan estar preparados para poder exportar estos productos en el mercado de Aruba. Esto venimos haciéndolo hace más o menos unos 5 meses, es un programa de internacionalización en el cual a través de nosotros, la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, que está ubicada en este caso en Bogotá, ha abierto como tal todo el acompañamiento para estas asociaciones que vienen con la intención de exportar sus productos. Entonces lo que hacemos es enlazar los compradores internacionales con estas asociaciones de Cundinamarca para que puedan expandir mercados a nivel de Aruba. Primero es dar a conocer un producto y sus diferentes variaciones también en su uso, y no solamente eso, sino también reconocer que son mujeres cabezas de familia, mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia y que son capaces en este caso también tener un ingreso adicional a través de las asociaciones y que puedan generar también mayores distribución y en este caso dar a conocer productos que son autóctonos de Colombia. Eso es un proceso que se ha venido haciendo no solamente con la Cámara, sino también con la Gobernación de Cundinamarca, quienes ha seleccionado y filtrado estas asociaciones que realmente tienen potencial exportador. Entonces ha venido desde ya hace más de un año también haciéndose todo este alistamiento hacia el programa de internacionalización. Entonces ha sido un proceso muy bonito también en el cual hemos visto un crecimiento a nivel de las mujeres que hacen parte de estas asociaciones de Cundinamarca. Agradecemos muchísimo al gobierno de Aruba, a la Cámara de Comercio de Aruba, a ATIA, en este caso también a los compradores internacionales que en alguna de las fases nos han acompañado en Colombia, que han sido invitados para que puedan conocer puntualmente los trapiches, los cultivos de café, y en este caso nos están abriendo las puertas en Aruba para que podamos conocer también un poco de ellos y que realmente sepamos cuál es la realidad del mercado y las oportunidades que hay para estas asociaciones.